Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández, un día más con la gracia del Señor. Me encuentro aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. En este día voy a compartirles el capítulo número 1 del primer libro de Corintios. Cada uno de ustedes, mis hermanos, que ha estado acompañándonos, se han dado cuenta de que hemos terminado con el libro de Romanos. Así es que hoy día comenzamos este nuevo libro de Primera de Corintios para que nos siga acompañando a aprender de la palabra de Dios. Aprender de la palabra de Dios, mis hermanos, es muy bonito porque reconocer que en nuestro Dios lo tenemos todo, reconocer que con Él, que con su sabiduría que Él nos regala día a día, mis hermanos, nosotros vamos creciendo en fe y en santidad, pero es solamente gracias a que conocemos de la palabra de Dios. Y también, mis hermanos, poner en práctica su palabra, porque de nada nos sirve conocer de la palabra de Dios y no poner en práctica ni una sola de sus letras. Es muy importante que reconozcamos que en nuestro Dios vamos a encontrarlo todo y que con nuestro Dios, mis hermanos, no nos va a faltar nada, siempre y cuando reconozcamos la grandeza de Dios y nosotros hacernos pequeños cada vez ante Él, porque ante Dios nosotros somos unas criaturas. Haga de cuenta, mi hermano, mi hermana, que nosotros somos hechura del Señor y que gracias a Él es que estamos aquí, y gracias a Él, mis hermanos, vamos a fortalecernos cada día. Voy a comenzar en este momento a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios, que lo ha llamado, y de Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes que Dios santificó en Cristo Jesús, pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y de ellos. Reciban bendición y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él han llegado a ser ricos de mil maneras, recibiendo todos los dones de la palabra y de conocimiento, a medida que se afianzaba entre ustedes el mensaje de Cristo. No les falta ningún don espiritual y solo esperan que Cristo Jesús, nuestro Señor, nos sea manifestado. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que estén sin tacha el día en que venga Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios es fiel, el que los ha llamado a esta comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gayo, pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, como quedan puestos, y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber,
nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios tiene más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra, venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Así está escrito: el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, podemos ver en este capítulo, en este primer capítulo de Corintios, cómo nuestro Señor es una locura para muchos, pero para otros es un gran saber, es una gran sabiduría en las vidas de todos aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesús. Primero que todo, en los primeros versículos de este capítulo, nos habla cómo San Pablo, interrogando a estos corintios, ¿verdad? Ya que muchos se querían dividir, muchos estaban dividiéndose, le habían llegado estos mensajes a San Pablo por algunas personas que le llegaban a mandar, yo me imagino que cartas. En aquel entonces era el único medio con el cual estas personas se podían comunicar. No había nada de teléfonos, no había mucho menos celulares como los que tenemos hoy en la actualidad. En aquel entonces solamente se usaban los mensajes a través de cartas. Entonces fue dado a saber a San Pablo que el pueblo de Corintios se estaba dividiendo. Estaban diciéndose unos a otros que algunos eran de Pablo, algunos otros de Apolo y otros de Cefas y algunos otros de Cristo. Pero aquí San Pablo les manda decir que ¿a poco acaso él murió o fue crucificado por alguno de ellos? De ninguna manera. El único que fue crucificado aquí en este caso fue nuestro Señor Jesús, y a Él hay que darle siempre la gloria. Nosotros no podemos engrandecer a ninguna persona en este mundo. Y aquí yo me imagino que a San Pablo y a otros cuantos que eran ayudantes de San Pablo, a los cuales había puesto como apóstoles, yo me imagino, o como presbíteros en aquellos pueblos, son los que habían enseñado al pueblo de Corintios y algunos otros pueblos a los que San Pablo y ellos habían visitado. Y entonces, al mirar a estos hombres que tenían mucha sabiduría, yo me imagino que ellos comenzaron a querer separarse, diciendo que algunos eran del partido de Pablo, algunos de Cefas y algunos de Apolo. Y aquí, en este caso, mis hermanos, ¿qué nos sucede también en la actualidad? Muchas personas que son muy buenos predicadores o muchos que son encargados de algún ministerio enseñan de una manera muy buena. Entonces, las personas a veces, con la enseñanza que han recibido de aquel que les está enseñando, lo enaltecen muchísimo. Y eso Dios no quiere, mis hermanos, que nosotros engrandezcamos a los hombres. Porque los hombres se van a comenzar a ser personas fastidiosas y van a fastidiar con el tiempo. No es de Dios que nosotros engrandezcamos a las personas. Por eso San Pablo aquí, a través de este mensaje, nos enseña que no debemos engrandecer a nadie, mis hermanos. Nosotros debemos amar solamente a Cristo nuestro Señor y engrandecerlo solamente a Él. No hay por qué engrandecer a ninguna persona en este mundo. Y es lo que nos sucede a veces a muchos de nosotros, que engrandecemos a los sacerdotes, a los predicadores, a los encargados de un ministerio, a una monja, a un diácono, en fin,
dejamos a Jesucristo atrás y los engrandecemos a ellos. Y entonces Dios no quiere eso, mis hermanos. Quiere darnos a conocer el mensaje a través de esta lectura de hoy día, que no amemos lo de este mundo. Amemos solamente a Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. Él es el único que ha sido crucificado y muerto y resucitado por nosotros. Nos trajo la sabiduría y la enseñanza para que crezcamos en fe y en amor a Él. Solamente en Él. No hay nadie más en quien nosotros podamos poner nuestra confianza. Recordemos que el hombre nos va a defraudar. Dios no nos va a defraudar nunca. Él siempre, a través de la enseñanza, vamos a conocer más. Más adelante, del versículo 17 en adelante, nos habla de la locura de la cruz, que para muchos en aquel entonces era una locura, especialmente para los sabios y también para los judíos que no creían en la resurrección de nuestro Señor. Todo aquel que llegó a creer, todos aquellos que siguieron a Jesús, todos aquellos que vieron sus milagros, todos aquellos que sí reconocieron su grandeza, para ellos no era una locura la cruz. Para todos aquellos entendidos y disque sabios que se creían tanto, para ellos eso era una locura total. Pero para la gente humilde, para la gente que reconocía que en Jesús habían encontrado algún milagro, que reconocía que Jesús había muerto y resucitado por ellos, en realidad, mis hermanos, todos ellos sí que alaban al Señor como debe ser. Y muchos de nosotros en la actualidad, mis hermanos, también creemos que es una locura lo de la cruz. ¿Cuánta gente con la cual nosotros conversamos, hablamos de la palabra de Dios o comenzamos a hablarles de Dios, nos empiezan a juzgar, nos empiezan a decir también locos? Y no, hermanos, en realidad nuestro Señor Jesús sí fue crucificado y resucitó por nosotros para que tengamos una vida eterna. Tenemos que tener esa fe, esa convicción de que gracias a nuestro Señor, también nosotros, si nos arraigamos en la fe y en la confianza en Dios, vamos a conseguir una vida eterna. Vamos también a resucitar en el último día, después de muertos, después de que vayamos de este mundo al otro. De eso podemos estar seguros si nos arraigamos cada vez más en la fe y en la confianza en nuestro Señor Jesús y en nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo para que fuera ese Cordero, el cual iba a ir al matadero y iba a cargar con nuestros pecados. Entonces, si sabemos que Dios, hermanos, nos ha amado de tantas maneras, si hacemos recuento de cuánto no hizo por el pueblo de Israel, cómo los liberó tantas veces, cómo fueron llevados a esa tierra prometida que el Señor les había prometido, en primer lugar a nuestro padre Abraham, y luego después de él ya vinieron todos los demás, con los cuales nuestro Señor hizo esa gran promesa, esa promesa que se cumplió a la letra, y gracias a eso, mis hermanos, nosotros hoy en la actualidad conocemos de la grandeza de Dios, y amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y si seguimos así, hermanos, si seguimos confiando en Dios por sobre todas las cosas, vamos a crecer en santidad y vamos a llegar un día a estar junto a Él, viéndolo día y noche. Pero solamente, hermanos, si no se nos hace como a los sabios y entendidos, que para nosotros sea una locura la cruz. La cruz en la que murió Jesús es un recordatorio de que nosotros, por pura gracia de nuestro Señor Jesús, que aceptó morir en esa cruz y después ser levantado hasta lo alto de los cielos, es una enseñanza que nos trajo para que creamos en que también un día, el día menos pensado, vamos a resucitar con Él. Eso es lo que nos quiso dar a entender nuestro Señor, de que Él era la resurrección y la vida. Si nosotros nos arraigamos en eso, si nosotros confiamos en Jesús plenamente, de que así van a ser las cosas, de que no haya ni la menor duda en que eso va a suceder en el último día, tenemos que enseñar a nuestros hermanos con mucho más poder cada vez, que la enseñanza la cual nuestro Señor Jesús nos dejó,
a través de todas estas lecturas que hemos leído hasta la actualidad, por pura gracia de Dios Padre, nosotros, mis hermanos, tenemos el conocimiento. Y así como hemos acogido nosotros el conocimiento de Dios, lo hemos arraigado en nuestro corazón. No lo dejemos ahí plasmado. Que sea liberado a otras personas. Que se libere la palabra de Dios. Que se enseñe a otros hermanos necesitados del mensaje de Dios, necesitados de su amor. El amor de Dios entre nosotros, hermanos, es grandioso. Y todo aquel que dude que Dios nos ama, si no, póngase a pensar en todo aquello que existe, en todo aquello que está afuera, en todo lo que miramos a nuestro alrededor, las plantas, los animales, el cielo, las estrellas, la luna, el sol, todo, absolutamente todo, fue creado por Dios para nosotros, para que disfrutemos de ello. Con cualquier cosa que nosotros miremos a nuestro alrededor, a veces decimos en nuestro interior, qué bella planta, qué bellas montañas, qué bello esto, qué bello el otro, y es por pura gracia de Dios, mis hermanos. Por eso a nosotros no se nos debe hacer una locura lo que Jesús hizo, para que cada uno de nosotros tengamos una vida eterna, una vida que no se va a acabar jamás, y que si confiamos en Jesús nuestro Señor, un día, el día menos pensado, vamos a estar junto a Él, gozándonos también de ese reino, gozándonos de esa habitación que nos tiene reservada, que no vamos a tener que trabajar por ella más, porque ya va a estar ganada. Entonces, si estamos trabajando para ello, si dejamos todo lo de este mundo, si nos olvidamos de todo aquello, de tener envidias, corajes, de todo eso que nos estorba para llegar ante Dios, dejémoslo a un lado, hermanos, y acordémonos que solamente de la mano de Dios vamos a poder llegar a ser eternos. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.